Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a hablar de la teoría de observadores de orden reducido. La idea básica es que, claro, yo puedo poner un observador centralizado, digamos, que le llegan todos los sensores y estimar todos los estados. Pero yo podría tener, por ejemplo, un sistema mecánico donde yo tuviera un sensor de posición muy preciso y entonces pues podríamos plantearnos para qué complicarnos la vida con filtros de orden más elevado si yo solo quiero estimar la velocidad. Yo la medida de la posición la considero suficientemente buena con mi sensor y lo que quiero es pues filtrar de algún modo su derivada para estimar la velocidad. Si considero que mis sensores ya tienen calidad suficiente, pues el objetivo de los observadores de orden reducido será estimar la parte de la dinámica no medida por los sensores, y solo esa. Vamos a plantearlo teóricamente. Lo primero, miremos la ecuación de salida. Yo voy a tener unas medidas que coincidirán con un cierto subconjunto de las variables de estado. Por ejemplo, pues eso, la posición de un sistema mecánico sería x1 y la velocidad sería x2 no medida. Con lo cual, pues si ahora miramos la ecuación de estado, pues claro, pues será unas ciertas matriz A y unas ciertas matriz B particionadas según x1 y x2, pero en fin, pues en principio genéricas. Nuestro objetivo, por tanto, es prescindir de la dinámica de x1, porque dado que es directamente medible, pues en principio podríamos decir que yo no necesitaría su modelo dinámico, yo para saber su valor lo mido y ya está. Y nuestro objetivo será diseñar un observador para la dinámica únicamente de x2. Pues este es el problema a resolver. Sin embargo, vamos a hacer una pequeña puntualización. Claro, para mí, una ecuación de salida en un sistema arbitrario pues sería un C completo y a lo mejor un DU. Entonces, para este sistema genérico con Cx más DU que no sea identidad de cero, esto ya no funciona. Bueno, pues podemos hacer un cambio de variable y entonces ya lo podemos reescribir ese sistema como estas ecuaciones de aquí. En efecto, en un caso general igual Cx más du, podemos hacer un cambio de variable como sigue. Yo voy a hacer una matriz de transformación T por X, me dará un estado nuevo y las primeras filas de T pues van a ser C. De modo que claro que C por X, que es Y, pues hará que este X1 new pues sea lo que miden mis sensores. ¿Y qué pongo en las siguientes filas de esta matriz de transformación? Que claro, tiene que ser cuadrada n por n, si n es la dimensión del estado, y te tiene que ser pues eso, cuadrada e invertible. Bueno, pues tengo que rellenar filas n, claro que sean linealmente independientes de C. Podrían ser una base donde todas las filas de n fueran perpendiculares a las filas de C, o podría ser cualquier otra cosa. Mientras yo rellene ahí con cosas casi al azar y el determinante no de cero, que t sea invertible, pues a mí me valdría. La cuestión es que después de todo esto, pues claro, y sería c por x anterior y eso es exactamente x1 nuevo, por lo tanto ya lo tendría puesto como requerimos aquí. Claro, esto sería nuevo y estas matrices pues tendrían que cambiar a la nueva representación interna con las fórmulas clásicas de la transformación de la ecuación de estado. ¿Vale? Con lo cual no hay pérdida de generalidad en suponer que tenemos la ecuación de estado así, porque si no la tuviéramos yo puedo encontrar fácilmente esa matriz C para tenerla. ¿Y si tuviera Cx más du? Bueno, pues si tuviera Cx más du, al restar du tendría un sensor, digamos, artificial, quitándole ahí la dependencia directa respecto a u, que le llamaría i barra, y ese ya sería Cx, y por lo tanto, pues todos los desarrollos que vamos a hacer a continuación, pues los tendría que hacer con i barra. O sea, mido i, calculo i barra y metería ese i barra con los cambios de variable, estos de t, etcétera, si hicieran falta, al observador de orden reducido que vamos a ver a continuación. O sea que, en definitiva, cualquier sistema puede expresarse como está dicho en esta transparencia. Sea cual sea la ecuación de salida, la podemos transformar a esto de aquí. Con lo cual, vamos a resolver el problema del observador de orden reducido para exactamente esta representación interna. Si queremos dejar de utilizar la dinámica de x1, pues vamos a fijarnos en la dinámica de x2. A21x1, A22x2, B2u. Aquí lo tenemos. Claro, A21x1 pues es A21y, ¿vale? Donde nosotros pues vamos a utilizar la letra y para enfatizar que son nuestros sensores, nuestras medidas directas. Entonces, supongamos, hipotéticamente por ahora, que yo, bueno, conozco perfectamente x1, y, sin ningún tipo de ruido, y entonces, claro, pues yo podría calcular su derivada. Luego nos desharemos
de esa idea de que yo podría calcular su derivada, porque en aplicaciones prácticas ningún i estará sin ruido y por lo tanto esto que vamos a hacer ahora como discusión preliminar no será realizable. Pero en fin, ahora pues supongamos por el momento que i lo conozco perfectamente y puedo calcular i punto. Entonces, si puedo calcular i punto, pues ahora utilizando la primera línea, la primera de las ecuaciones de la dinámica, pues yo podría despejar a1, 2x2. Efectivamente, la primera de las ecuaciones es este de aquí, y pasando esto y esto al otro lado, pues yo podría despejar este a1, 2x2. Aquí lo tenemos despejado. ¿De qué me sirve? Pues bueno, conceptualmente ahora estamos diciendo que con mis sensores perfectos Y yo podría calcular esta combinación de los estados x2, que claro que voy a llamar i tilde, una salida virtual, ficticia, y este a1,2 pues hará las veces, digamos, de un c tilde x2, de una ecuación de salida, ¿vale? Porque es la información de x2 que yo podría obtener a partir de las medidas y. Estas de aquí. Bueno, pues si yo considerara que dispongo de una medida de i tilde, yo podría hacer un observador. A esta ecuación de aquí arriba la pondría ahí y sería la parte, digamos, predictor, la simulación del estado x2 si no hubiera error entre x gorrito y x sin gorrito, que es el de verdad. Y luego esto de aquí pues sería el término corrector estándar en los observadores. La diferencia entre mi salida estimada, este c tilde por el estimado de x2, y lo que yo mida con este i tilde. Con lo cual, esto finalizaría, teóricamente, el observador de orden reducido si yo pudiera obtener una derivada numérica de mis sensores con poco ruido. Pero claro, como esa suposición no suele ser realista, vamos a hacer manipulaciones adicionales que no requieren derivar mis sensores. Aquí he copiado la ecuación de antes y lo que ocurre es que al sustituir esta i tilde me sale una expresión con la derivada de i que no es realizable. Con lo cual ahora pues lo que voy a hacer es pasar este término al otro lado, de manera que tendré la derivada de x2 respecto al tiempo menos L, la derivada de y respecto al tiempo. Y a esa cosa le voy a llamar derivada de w respecto al tiempo, siendo w, pues claro, x2 menos LI. Entonces, con este cambio de variable, que es simplemente pasar L por la derivada aquí para que todo lo que tenga derivadas esté a la izquierda del igual, como requiere la representación interna normalizada, bueno, pues con ese cambio de variable ya me queda a la derecha pues lo que he subrayado, bueno, esto de la derecha pues multiplicado por L, y haciendo operaciones, pues claro, pues tengo L a sub 1, 1, LB1, este a sub 2, 1i, este B2u, y aquí pues tengo A2, 2 menos L por A1, 2, X2. Entonces, pues ya tengo una expresión realizable, sin derivadas de medidas físicas, y lo único que ocurre es que, bueno, que esto no es una ecuación de estado. Para que sea una ecuación de estado normalizada, simplemente tengo que deshacer este cambio de variable y sustituirlo ahí. De manera que sustituyendo x2 ahí, me queda esta expresión del observador de orden reducido, realizable, porque no hay derivadas de mis sensores, y es una ecuación en representación interna válida porque las derivadas están en el lado izquierdo del igual y a la derecha del igual pues es una cierta función que solo depende de w, de u y de y, siendo w el conjunto de variables de estado de este observador de orden reducido y u, y son señales disponibles físicamente porque las variables manipuladas a mi proceso, las entradas las conozco, las decido yo, y y son mis sensores. Con lo cual esto ya se puede expresar agrupando cosas en representación interna normalizada y con eso tendremos el problema resuelto. Aquí están las ecuaciones finales. Lo que multiplica a W es esta matriz, A22 menos LA12, llamaremos A del observador. Lo que multiplica a U pues es B2 menos LB1, B2 menos LB1, y lo que multiplica la salida pues es pues toda esta cosa de aquí, que en fin, pues podéis pausar el vídeo y comprobar que eso A22 menos LA12 todo por L, más A21 menos LA11, bueno, pues todo esto da eso de ahí. Entonces, pues esta sería la ecuación de estado del observador de orden reducido y claro, una vez sé W,
lo que sería el estado x2, que es lo que yo quería estimar en mi planteamiento del problema, pues lo voy a recuperar con esta ecuación de salida. Aparte de eso, claro, para que esto sea estable y tenga una dinámica que yo quiera, pues simplemente tendré que asignar los polos de esta matriz, donde claro, pues A1, 2 es este C tilde de la salida ficticia que teníamos aquí en este trozo de la demostración. Con lo cual todo cuadra. Con esta orden yo podría hacer la asignación de polos e implementando esto de aquí tendríamos las ecuaciones del observador de orden reducido. Con esto finalizamos. Vamos a resumir. Yo puedo considerar las salidas medidas como estados y si estos sensores son de calidad suficiente, querer estimar solamente el resto de la dinámica del proceso. Si yo tenía un modelo en unas unidades que no coincidían exactamente con las salidas medidas, pues se pueden hacer cambios de variables para que sí coincidan y obviamente todas las representaciones de estado son equivalentes. Al final tenemos un observador de orden reducido con ciertas ecuaciones de estado y de salida, donde para que todo sea realizable, pues el estado interno W del observador no es exactamente el estado del proceso, sino que pues estaban relacionados por este cambio de variable. Puede calcularse la dinámica de este observador, esta de aquí, con asignación de polos, y lo que ocurre es que, claro, ¿por qué queremos observador reducido y no observador de orden completo? Bueno, pues claro, si la medida esta además tuviéramos un cierto ruido de amplitud importante, pues a lo mejor sería preferible un observador de orden completo que también filtrara estas medidas para obtener un estimado sin ruido, suavizado, digamos, de x1. De hecho, por ejemplo, el observador de mínima varianza, lo que se llama filtro de Kalman, pues es de orden completo. ¿Vale? Con lo cual, el observador de orden reducido, en teoría es, claro, computacionalmente de menor orden, pero en la práctica pues es más sensible al ruido que los observadores de orden completo y requeriría unos sensores de muy buena calidad, o sea, un sensor de posición así más o menos bueno para estimar la velocidad únicamente, mientras que si mis sensores de posición fueran muy ruidosos, pues yo requeriría un observador de orden completo para estimar bien la posición y también para que el estimado de la velocidad estuviera mucho más suavizado porque hay más polos y filtran más. Bien, pues esto es todo. Con esto finaliza este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.